Seguimos con la serie de los 10 mandamientos y hoy entramos en el segundo. Y como dije, vamos a quitar la imagen rápido y vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6, donde se encuentra este segundo mandamiento. Si tú pones los 10 mandamientos en Google, te van a salir estos por un lado y es posible que te salgan los mandamientos que la Iglesia Católica tiene como los 10 mandamientos que no son estos, por otro lado. Pero lo que nosotros estamos siguiendo son los mandamientos registrados en las Escrituras y siguiendo el orden correcto de Éxodo. No queremos alterar nada y simplemente queremos enseñar como aquí está. Éxodo capítulo 20, versículos 4, 5 y 6 dice así: No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a los millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Volvemos al mandamiento principal: no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Amén. Ese es el mandamiento principal. Yo sé que la otra parte, hoy no me voy a enfocar en el otro texto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No me voy a centrar en eso, aunque sé que es un texto utilizado principalmente para defender la enseñanza y doctrina de las maldiciones hereditarias. Porque por esa ley, entonces yo estaría maldito porque mi abuela es católica y mi madre es católica, y entonces a mí me perseguiría el espíritu de la idolatría a lo mejor, o alguna cosa semejante. Para los que no tienen eso muy claro y a lo mejor llevan poco con nosotros, tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube que se llama Maldiciones Generacionales y nos centramos en explicar este texto. Hoy explicaremos solamente el mandamiento. Vamos primeramente a resolver dos preguntas. La pregunta principal que nos tenemos que hacer cuando nos encontramos con el mandamiento, porque ya la introducción la dimos en el primero, es la siguiente: ¿cuáles son los deberes requeridos en el segundo mandamiento? Este mandamiento tiene unos deberes, tiene unas obligaciones para el creyente, tiene unas cosas que debemos hacer, y voy a hacer esta lectura de la Confesión de Westminster, que dice lo siguiente: los deberes requeridos en el segundo mandamiento son recibir, observar y guardar puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas tales como Dios las instituyó en su palabra, especialmente la oración y la acción de gracias en el nombre de Cristo, el oír, leer y predicar la palabra, la administración y recepción de los sacramentos, el gobierno y disciplina de la iglesia, el ministerio y el sostenimiento del mismo, los ayunos religiosos, jurar por el nombre de Dios y hacerle votos, así como también el desaprobar, detestar y oponerse a todo culto falso y conforme al estado y vocación de cada uno, destruirlo, así como todo objeto de idolatría. Esto es lo que dice la confesión. Me quedo con la parte principal, porque lo otro es una explicación de todo lo que es un culto a Dios. No tiene que ver directamente con el segundo mandamiento, pero lo que tiene que ver directamente con el segundo mandamiento es esa primera frase. El deber requerido en el segundo mandamiento es recibir, observar y guardar puro y completo todo culto a Dios y sus ordenanzas. Eso es lo que nos enseña ese segundo mandamiento, que muchos de nosotros hemos interpretado mal. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vemos ese mandamiento y lo que le decimos a la gente es: Dios condena la idolatría. Pero cuando nosotros buscamos la idolatría, nos fijamos que se refiere a la adoración a otros dioses. Y ese es el primer mandamiento. Nosotros a veces caemos en el error de no entender el segundo, y entonces parece que el primero y el segundo son el mismo. Porque el primer mandamiento dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, que nos ha dicho: no te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, y sigue hablando. El primer mandamiento nos decía que no tuviéramos otros dioses delante de Dios, y ahora nos habla de que no nos hagamos imágenes. Pero este mandamiento no se está refiriendo a otros dioses, se está refiriendo a Él mismo. No se está refiriendo a adorar a otros dioses, porque si no estaríamos repitiendo lo que hemos dicho ya en el primer mandamiento, que es prohibido tener otros dioses. Este mandamiento no se refiere a adorar a Baal. Este mandamiento no se refiere a adorar a María. Este mandamiento no se refiere a adorar a los santos.
Este mandamiento se refiere a adorar a Dios mediante imágenes. Este mandamiento se refiere a hacer forma de Dios, a darle forma a Dios y adorar a Dios a través de esa forma. Este mandamiento sí sería muy complejo y muy correcto decir que se refiere a la gente que adora a Cristo a través de una cruz con un Jesús clavado. Ahí sí. Porque si no estaríamos repitiendo el primer mandamiento. Si decimos que habla de los santos, de María, de otros dioses, estaríamos con el primer mandamiento y entonces ya no sería el segundo, sino que sería la continuación del primero y ya no tendríamos 10, tendríamos 9. El primer mandamiento prohíbe tener otros dioses. Habla de tener una adoración exclusiva al Señor y el segundo mandamiento habla de adorar a Dios a través de una forma dada. Si tú te das cuenta, cuando nosotros hablamos del texto de Hechos, donde Pablo dice que los atenienses eran muy religiosos porque tenían muchos dioses y había un Dios que lo llamaban el Dios desconocido que no tenía forma, el apóstol Pablo está enseñando que todos los dioses tienen una imagen, pero Dios no. Y si nosotros vemos al pueblo de Israel, salvo en algunos casos, siempre se ha adorado al Dios invisible. No se le ha dado nunca forma. Y eso es lo que este mandamiento nos está expresando. No hacernos imagen de Dios. Y voy a llegar a un punto delicado. Y es el hecho de que muchos evangélicos condenan cuando nosotros vemos en una iglesia católica imágenes de ángeles o imágenes de Jesús, que muchas veces son solo imágenes a las que nadie está adorando, solo son decorativas, pero nosotros decimos eso y decimos, no te puedes hacer imágenes ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas. Pero ¿cuántas iglesias evangélicas tenemos una palomita en nuestro logo representando al Espíritu Santo? ¿No es una imagen de algo que representa a Dios? Ellos también podrán decir, bueno, en vuestras iglesias muchos representáis a Dios con una zarza, con fuego representáis al Espíritu Santo, o con una paloma representáis la figura del Espíritu Santo, o muchos de vosotros llamados evangélicos os representáis mediante un pez. Nosotros los cristianos evangélicos también tenemos simbología en nuestros templos muchas veces. Dios no está diciendo que no te hagas ningún dibujo. Por eso yo querré explicar correctamente que no creo inadecuado que alguien dibuje una cruz, no creo inadecuado que alguien haga una imagen, un dibujo representativo, porque a veces llevamos este mandamiento al extremo y no lo entendemos. Porque si lo que vemos claramente es que Dios dice que a esas imágenes ni se les puede adorar, ni se les puede servir. No podemos cortar la mitad del mandamiento. No te hagas imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas. No te hagas imagen, no. Él no solo dice eso, Él no dice simplemente que no la hagas, sino el fin de hacértela, ¿cuál es? Adorarla. Y lo veremos luego con el becerro de oro. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Cuáles son los pecados que prohíbe este segundo mandamiento? Los pecados prohibidos en el segundo mandamiento son todo lo que sea inventar, aconsejar, mandar, usar y aprobar en cualquier manera todo culto religioso que no haya sido instituido por Dios mismo, y tolerar falsas religiones, el hacer cualquier representación de Dios, ya sea de todas o de alguna de las tres personas, sea interiormente en nuestra mente o externamente de cualquier clase de imagen o semejanza de cualquier criatura que sea adorándola o adorando a Dios en ella o por ella. Eso es lo que está prohibido aquí. Lo que este mandamiento nos está enseñando es que Dios quiere ser adorado a su manera. Es decir, todos los dioses ajenos son adorados a través de una imagen. Los budistas van a Buda y tienen sus representaciones y le hacen sus sacrificios. Y si te das cuenta, les llevan sus ofrendas, sus frutas, sus flores, sus cosas. Cualquier otro dios pagano tiene sus ofrendas, tiene sus sacrificios, tiene sus velas, tiene su culto, su ritual. Nosotros ya hemos visto en el primer mandamiento que no debemos tener otros dioses. Y ahora lo que Dios está enseñando es que no quiero que me adoréis como a los otros dioses. En primer lugar, no tengáis otros dioses. Y en segundo lugar, ¿veis cómo adoran a esos dioses? Yo no quiero ser adorado igual. Yo no quiero que me pongáis velas. Yo no quiero que me deis forma. Yo no quiero que me hagáis un dibujo. Yo no quiero que me hagáis una escultura. Yo no quiero que me honréis a través de una imagen. Eso es lo que explica este mandamiento. Eso es lo que especifica este mandamiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Y lo vamos a hacer a través de algunos pasajes de la Escritura. Deuteronomio 4, del 15 al 18, dice lo siguiente:
Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura en el día que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Mira lo que está diciendo Dios: guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura en el día que el Señor os habló en Horeb. Es decir, cuando Dios se apareció en medio de la zarza, no visteis nada. No había imágenes, no habían formas, no había una representación, no visteis nada. Entonces cuidaos de no darle forma a eso que no visteis, porque lo que vais a hacer es inventar. Moisés no vio nada, vio una zarza ardiendo, le resultó curioso que lo que no se paraba de consumir, que no paraba de arder, se acercó, escuchó la voz de Dios, tuvo un contacto con Dios, lo que llamamos una teofonía, una aparición divina, Dios mostrándose al ser humano a través de algo o de alguien o de alguna forma. Él se muestra a Moisés, pero a través del fuego, de una voz que habla. Moisés no vio un ser humano, Moisés no ve ninguna imagen. Y Dios dice: si yo cuando me presenté a Moisés no me presenté con ninguna forma, cuidaos de no darme una forma a vosotros. Yo no soy un Dios cualquiera, yo no soy Diana, yo no soy Hércules, yo no soy Zeus, yo no soy Hades, yo no soy Baal, yo no soy Buda, yo no soy un Dios para que me hagáis forma ni de hombre, ni de mujer, ni de animal, ni de pez, ni de nada. ¿Cuál es el problema que presenta Pablo en su carta a los romanos? Que las tribus que saben que Dios existe lo adoran a través de imágenes. Le dan forma de un ave, forma de un animal, forma de un pez, forma de un becerro y adoran esa imagen creyendo que es Dios. Ellos son conscientes de que hay un Dios, pero quieren darle forma y así pecan contra Él. Dios no cabe en nuestras imágenes. Jesús no es probablemente ese hombre que vemos tallado. Si nosotros creemos que Dios se refiere simplemente a no hacer imagen, llegaremos al punto de muchos hombres religiosos que no entienden la Escritura, que no ven ninguna película cristiana porque dicen que representa a Jesús y que hace imagen de Dios. Yo no veo ese cine porque ese no es Jesús, es un actor. Ya, es un actor. Él no ha dicho que es Dios, Él no ha pedido que lo adoren, Él no quiere que se postren ante Él, Él no quiere que lo adoren y lo sigan, Él no quiere que le canten alabanzas, Él solo quiere mostrar al mundo una historia y Él interpreta un papel. Yo me acuerdo porque entonces, ¿qué pasaría con la gente que hace teatros a veces, cristianos? Y esa gente, uno que representa a Jesús. Yo fui Jesús, pero yo cuando conocí al Señor era muy flaco, tenía el pelo largo y con barba, yo estaba medio demacrado, entonces me quedó muy bien el papel. Y hice la crucifixión, yo llevaba mi cruz, todo sangrando, daba el pego, porque además me mojaron el pelo, quedaba muy chulo. Mi madre hasta lloró, yo lo recuerdo, mi madre hasta lloró, para ella sería como ver una procesión de Semana Santa. Pero hermanos, yo no pedí adoración, simplemente estaba representando en aquella congregación donde, bueno, era una cosa que pues, se buscó hacer, representando una escena bíblica, llevando a las personas a imaginar o ver algo que sucedió realmente, pero no demandando adoración mi persona. A veces nosotros cogemos la palabra y nos volvemos religiosos, no entendiendo el sentido del mandamiento y adaptando ese mandamiento a mi propio pensamiento. Pero entonces veremos mal que un niño le digas, bueno, dibuja una escena bíblica y el niño te dibuje a Jesús. No, es pecado dibujar. No es pecado. No lo va a adorar, no se va a postrar a Él. Lo que Dios está diciendo es, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo debe ser adorado a través de ninguna imagen, de ninguna forma. Nosotros no podemos ver una paloma y decir, oh Espíritu Santo. No, así se manifestó una vez, pero no podemos otorgarle a Dios una imagen, porque el Espíritu Santo no siempre, no es una paloma. Solo ha sido una vez así que se manifestó en el bautismo de Cristo. Pero no es su forma. De la misma manera que la forma de Dios no es una zarza ardiendo. Porque Dios se ha mostrado a la humanidad de diferentes maneras. Y lo único que Dios está demandando aquí es, si cuando Moisés me vio, cuando yo hablé con Moisés, no vio Moisés nada, no vio ninguna imagen, cuidaos, y mira la palabra que usa, no sea que os corrompáis
porque la idolatría y el darle forma a Dios es fruto de la corrupción del ser humano, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros, es decir, es para vosotros, no es para mí, es para vuestro culto, es para vuestro deleite, es para vuestra adoración, no es para mí, una imagen tallada semejante a cualquier figura. Y empieza a dar una lista de cosas, pero la lista sería inmensa. Cuando Dios da esta lista, no está diciendo solo estas imágenes, está diciendo ni hombre, ni mujer, ni cualquier animal que esté en la tierra, ni cualquier ave que esté en el cielo, ni cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, ni cualquier pez que hay en las aguas. Lo que está diciendo es: no me deis imagen de nada. Si cuando hablé con Moisés, yo no me mostré, yo era invisible, solo era una voz, yo quiero seguir siendo una voz para vosotros. Yo fui para Moisés el Dios invisible y quiero seguir siendo el Dios invisible. Baal tiene forma, Diana tiene forma, otros dioses tienen forma, yo soy Dios y yo no entro en una imagen. Yo soy mayor que esos dioses, a mí no me deis forma. No me adoréis a través de una imagen, no me adoréis a través de un símbolo. Yo entraríamos en el detalle de: pastor, ¿y las iglesias que tienen una cruz? Yo no lo veo mal, a no ser que esa cruz provoque en ti adorar a Dios y más sensibilidad a través de la cruz. No, pastor, yo la cruz no, pero es que cuando yo veo la cruz, entonces me postro porque recuerdo. Bueno, entonces la cruz está siendo un canal de adoración y es un problema. Si necesitas un símbolo para adorar a Dios, para tener comunión con Dios, se ha vuelto un problema, porque el símbolo se ha vuelto el medio de adoración. Es como esa gente que dice: no, yo para orar necesito ponerme música para entrar en el ambiente. Bueno, entonces tienes un problema, porque ¿qué pasaría si te quedas sordo? ¿Ya no oras más? No necesitamos medios para hablar con Dios, no necesitamos símbolos para estar más cerca de Dios, no necesitamos esas cosas. La relación que Dios quiere y la adoración que Dios quiere con el ser humano es de tú a tú. Dios habla, el ser humano escucha, cree y obedece. Ese es el culto que Dios quiere. Un culto basado en escuchar, creer y obedecer. Amén. Vamos a leer otro texto para que veamos lo que es esto que Dios está enseñando y cómo lo rompió el mismo pueblo de Dios. Cuando el pueblo vio, Éxodo 32, versículos del 1 al 7, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: primera cosa, ya vemos el pueblo con lo mismo que vemos la iglesia, impaciencia. Dios tarda 2 meses, es que no quiere. ¿Ven? Es esto, el pueblo es así. No puede ser como alguno que esperó un hijo 25 años. No puede ser a lo mejor como Caleb, que estuvo como 40 años o más esperando heredar la tierra que le habían prometido. No, la gente hoy, y lo más triste, hermanos, si no caigan en ese error, pedir señales a Dios. Hermano, no jueguen a estas cosas místicas. Yo quiero hacer algo, pero le voy a pedir a Dios 3 señales. Si Dios me manda 3 señales, es la confirmación. O no voy a hacer esto, pero voy a buscar la confirmación de Dios. Me lo ha dicho la vecina, me ha dicho: tienes cara de ir a volver a tu país. No, Dios ha usado la vecina. Pues como la vecina tropiece, te vas a ir a tu país creyendo que ha sido Dios. Hermano, Dios no jueguen a esas cosas. No hagan de Dios un ritual místico de: te pido 3 señales para saber si es esto lo que quieres. No, hermano, mira la palabra de Dios y tú sabrás lo que Dios quiere para tu vida. No, yo quiero abrir un bar, pastor, yo quiero abrir un bar, pero quiero orar para ver si ese bar es de Dios. Voy a pedirle 3 señales, ¿vale? Cuando veas un borracho en un bar, un hombre gastándose todo el sueldo en la maquinita de un bar, y 40 borrachos en un bar mirando a la camarera y desnudándola con la mirada, va a ser la confirmación de que Dios no quiere eso para ti. Ya te digo yo que no. Dios no quiere que un cristiano seguramente abra un negocio que trata de emborrachar a muchos. Yo no lo hago. ¿Qué vas a hacer? ¿Prohibir que se emborrachen? Sí, yo soy el dueño, yo decido hasta cuándo pueden beber. Mira, vas a fomentar el alcoholismo, vas a fomentar los engaños, vas a fomentar la mentira, vas a fomentar un montón de cosas. Yo y acepto que muchos al final tienen que trabajar como camareros, pero que ya quieras abrir tú tu propio negocio. Y más hostelería, que es un negocio que te va a esclavizar de lunes a domingo, que vas a tener que pedir prestado tiempo para ir a la iglesia. No, hermano, no hay que ser cristiano ni pedir señales a Dios para ver si eso es de Dios. Ya te digo yo que no. Y no hay que ser un iluminado, ni que alguien te lo profetice. La palabra nos enseña lo que Dios quiere para nosotros, y yo te garantizo que ese no es el ambiente que Dios quiere para su Hijo. Vamos a seguir entonces hablando. El pueblo tiene prisa, el pueblo está impaciente y dice así: la gente se congregó alrededor de Aarón.
Porque cuando el líder se va, cuando el maestro se va, el que corta el bacalao, van al líder, al debilucho. A este sí que nos lo metemos en el bolsillo. Como Moisés cortaba el bacalao, pero había otro líder quizá un poco más manipulable, vamos a aprovechar que el otro no está y vamos a comerle la oreja al manipulable para metérnoslo en el bolsillo. Pero no sabían que tarde o temprano Moisés iba a volver. Y cuando uno es la autoridad que Dios ha puesto, aunque al segundo le coman la oreja, el otro desmonta todo lo que han hecho y vuelve a poner orden. Igual le da trabajo, pero va a poner las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque al buen maestro, al buen líder, al buen pastor, al buen guía que Dios ha puesto, no le importa lo que el pueblo ha hecho, importa lo que Dios quiere. Pero es que toda la iglesia estaba de acuerdo. Bueno, si eso es contrario a la voluntad de Dios, no se hará. Si aquí hay un voto a mayoría, pastor, hemos votado y la mayoría de la iglesia ha decidido que queremos luces azules y humo y un altar con neón, yo te voy a decir, ya podéis votar todos, si queréis lo hacéis, pero yo salgo por esa puerta y me voy. Porque una cosa es lo que la mayoría quiera y si eso está conforme a la voluntad de Dios, bien. Pero si lo que la mayoría quiere es contrario a la voluntad de Dios, mejor solo y obediente que aceptar la voluntad del hombre y desobedecer a Dios. No es que el pastor tenga autoridad sobre la iglesia, es que el pastor tiene el deber de que la iglesia se someta a la palabra de Dios como él debe someterse a la palabra de Dios. Punto y final. Punto y final. Siguen hablando. Mira lo que le dicen a Aarón. Aarón, levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no es Moisés el libertador, este Moisés. No sacó de Egipto. Bueno, ya lo dicen como si fuera cualquier cosa. No sacó de Egipto. Esto lo podía haber hecho cualquiera. No sabemos qué le ha pasado. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos. Una cosa, y me preguntaron un día por qué los hombres y los niños tenían pendientes. Y yo me aventuraría a decir es porque el pendiente del que hablan es la marca de la esclavitud. Todo el esclavo tenía una arandela, igual que las vacas hoy tienen marcas, para decir que esa persona era esclava de alguien. Y por eso probablemente tenían esa marca, era señal de esclavitud. Hasta hoy lo es en algunos lugares étnicos. Entonces probablemente era la marca de la esclavitud. Incluso la palabra tiene bases para explicar eso. Y dice eso, trae todos los pendientes. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, mira lo que dijeron, no es otro Dios. No van a adorar a un becerro de oro pensando que ese becerro de oro es otro Dios. Mira lo que dicen, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Estaban diciendo que le habían dado forma al Dios de las plagas, al Dios que los libertó. Solo que como no lo veían, quisieron tener una imagen que fuera delante de ellos. Nos recuerdan a alguien, ¿no? Procesiones que seguimos ahora en estas fechas. Un montón de gente siguiendo una imagen. Y si te das cuenta, es un montón de gente que no llora nunca, pero ve la imagen y se lamenta, gime, llora, tira flores. Porque hay gente que se olvida de Dios cuando no ve una forma. Hay gente que se olvida de Dios cuando no ve una imagen y eso es lo que quería ese pueblo. Creemos en Dios, nos ha liberado, lo adoraremos, lo serviremos, pero dale forma y ponlo delante para que podamos seguirlo, para que podamos darle flores, para que podamos hacerle ofrendas, para que podamos rendirle culto a través de una imagen, porque era el concepto que tenían ellos de otros dioses. Mira Egipto. Mira a Anubis, mira a Ra, mira a esos dioses que tienen en Egipto y todos tienen un símbolo, una imagen, una escultura a la cual se adora y a la cual se rinde culto. Ellos tenían ese concepto y dijo, pues igual que en Egipto tenían sus imágenes, danos una imagen, Aarón, a la que poder poner delante y poder seguir. Por eso ese mandamiento no significa que no adoremos a otros dioses, porque eso era el primero, sino que no adoremos a Dios a través de una imagen hecha representándolo a Él, porque Dios no quiere nada que lo represente. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, Aarón no estaba muy fino, la verdad.
edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto porque tu pueblo... ¿Has visto lo que Dios ha dicho a Moisés? Nosotros no somos el pueblo de Juama, somos el pueblo de Dios. Sí, yo lo tengo claro, pero mira cómo Dios se refiere a Israel. Podía haber dicho: desciende pronto porque mi pueblo, el que he sacado de Egipto, se ha corrompido. Pero mira lo que le ha dicho a Moisés: desciende pronto porque tu pueblo, al que tú has sacado de Egipto, se ha corrompido. Wow. Dios acaba de darle a Moisés no gloria, pero acaba de poner a Moisés en su sitio. Moisés, tú no eres Dios, pero eres mi siervo y tú has sido el instrumento. Tú eres su pastor, tú eres su guía. Por eso, hermanos, los pastores deben estar en su debido lugar. Hay gente que lleva a los pastores aquí arriba. Los tratan como reyes, les regalan 1000 cosas, los llevan a muchos restaurantes, los miman, los tratan como si fueran presidentes. Errado, equivocado. Pero luego está el otro concepto de, no es cualquier persona, vamos a ponerlo bajo nuestros pies, aquí, como cualquier cosa, desprecio, irreverencia. No, ni aquí, ni aquí, donde Dios quiere que estén. No son dioses, no son la autoridad de la iglesia, no son la cabeza de la iglesia, pero honrad y respetad a esa persona por lo que Dios hace a través de esa persona. Honrad y respetad a esa persona por el cargo que tiene esa persona, por el trabajo que hace esa persona, por el sufrimiento de esa persona. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios a Moisés? Moisés, ellos no han llorado como tú. Ellos no han sufrido como tú. Ellos no han luchado contra Faraón como tú. Ellos no han guerreado como tú. Ellos solo esperaron y salieron. Tú estuviste en la batalla. Y eso es exactamente lo que hace un buen pastor. Las ovejas no se enteran ni del cuarto de las luchas espirituales de una iglesia. Pero el pastor es el que pierde el sueño, es el que llora, es el que sufre. Él y su casa. Y por eso no hay que despreciarlo. Es más, ora por él, ámalo y cuídalo. Porque dura es su carga. Dura es su carga. Dios le dice a Moisés: baja pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Ves lo que hemos dicho en Deuteronomio? No sea que os corrompáis y me deis forma. El pueblo le ha dado forma a Dios de un becerro. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Baja porque el pueblo se ha corrompido. La naturaleza de la idolatría es la corrupción del corazón del hombre. Amén. Pero entiendan ese mandamiento, es la clave de hoy, entender el mandamiento. No es hacer forma de otros dioses, es darle culto a Dios, dándole forma a Él mismo y adorándolo a través de esa imagen. Este mandamiento no es válido para hablar del culto a María. Este mandamiento no es válido para hablar del culto a un santo. Porque Dios está diciendo: no me adoréis a mí a través de imágenes hechas. El culto a María, el culto a los santos es el mandamiento 1. No tendrás otros dioses delante de mí. Amén. Yo quiero que lo entiendan, porque si van a hablar con los católicos, si van a hablar con cualquier persona, por eso puse la imagen, porque todo el mundo tiene esa imagen. No te harás imagen, el Papa con María. No, lo que Dios está enseñando, el primer mandamiento es que no puede haber María delante de mí, no puede haber Pedro, no puede haber Pablo. Este mandamiento lo que sí está enseñando es: tampoco puede haber Jesús en una cruz y adorarme a través de una imagen. Porque este mandamiento enseña que ninguna de las 3 personas de la Trinidad puede ser representada para ser adorada. Cuando nos referimos a la imagen hecha del propio Dios, ahí sí que está mal. Ahí sí que entra este mandamiento. Hermano, deben entender bien los mandamientos. Hechos capítulo 17, versículo 29. Miren lo que dice. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Qué está diciendo Lucas en este texto?
que redacta Lucas en este versículo del libro de los Hechos, que Dios no entra en el pensamiento y el arte del ser humano, que Dios no tiene forma dada ni de oro, ni de plata, ni de piedra, que Dios no puede ser esculpido, que Dios no es un señor que pintamos con barba blanca, que Dios no es una imagen que hacemos de un manto blanco de espaldas, que Dios no cabe en una forma, que Dios no es una paloma, que Dios no es una zarza ardiendo, que Dios no entra en la mente humana. Y esto es lo que hace a nuestro Dios grande. A los otros dioses los podéis dar forma, les podéis dar imagen, los podéis meter en un libro y decir, este es mi Dios, este librito es Dios. Pero yo no entro. ¿Sabéis que yo entiendo por qué hay tanta confusión en muchas doctrinas dentro del pueblo cristiano? Hay doctrinas que yo sé que están claras y no creo que sean dignas de ser debatidas, pero hay doctrinas que hasta yo, que soy defensor de una postura, no me voy a pelear con quien está en la otra, porque para mí Dios sigue siendo un misterio en algunas áreas. Porque todo cristiano, ya puede ser Paul Washer, ya puede ser John MacArthur, ya puede ser el difunto R.S. Sproul, ya puede ser el teólogo que quieras, ya puede ser Calvino, ya puede ser Lutero, ya puede ser Arminio, ya puede ser quien quiera. Todos seguramente murieron con algún porqué en la cabeza. Porque Dios no entra en nuestra mente humana. Ah, pastor, está diciendo que Dios no se da a entender. Claro que sí, Dios se ha mostrado en su palabra y ha mostrado verdades absolutas y ha mostrado claras doctrinas que deben ser expresadas. Pero Dios claramente es un misterio para nuestra mente. Y si habláramos todo lo que sabemos de Dios, tendríamos algunas preguntas y tendríamos incluso algunas doctrinas que diríamos, bueno, no sé explicarlo al 100%, pero solo hay que creerlo. Te hablo de una doctrina que tanto arminianos, calvinistas y católicos defendemos, y ninguno se aventuraría a decir yo la sé explicar perfecta, y es una doctrina como la de la Trinidad. ¿Creemos en un Dios trino? Sí. ¿Creemos que el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo es un solo Dios? Sí. Explícaselo a todo el mundo que te empiece a hacer preguntas de cómo puede ser entonces, ¿quién murió en la cruz? ¿El hombre o un Dios? Porque ¿cómo puede ser que el mismo Dios se diga a sí mismo, consumado es? ¿Cómo puede ser que el mismo Dios se hable a sí mismo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿son dos dioses, uno hablando con otro Dios, o es un Dios que ha dejado de ser Dios? Son muchas preguntas que muchos seres humanos no tienen respuesta, pero sabemos en la Biblia que el Hijo era Dios, que el Padre era Dios y que el Espíritu era Dios, y son Dios los tres, pero son solo un Dios. Pero es un misterio. Es un misterio. Yo voy a pelearme con los unitarios. Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, solo el Padre es Dios. Ahí sí que entro y me peleo. Digo, no es verdad, la Biblia es clara. A los tres les ha dado la esencia divina y el carácter divino y la forma divina. Los tres son el mismo Dios. Yo me voy a pelear con esos, pero no me voy a pelear con los que no consiguen explicar al 100% la Trinidad, porque hasta yo la enseño y hasta yo tengo preguntas y digo, yo esta parte no sabría responderla. Y yo me alegro, porque si consigo meter a Dios en una caja, tengo un problema. Porque entonces es que mi mente es capaz de reducir a Dios a mi capacidad. Y no, Dios no me cabe. La eterna pelea de la predestinación. Pastor, yo creo en la predestinación porque la Biblia habla, los predestinó, los escogió desde antes de la fundación del mundo. Pastor, pero hay cosas que me hacen preguntas y no sé cómo responder. Porque a veces hablo de la predestinación y casi que presento a Dios como un Dios injusto. Porque me dicen, entonces Dios ha predestinado a gente para irse al infierno. Y yo digo, no. Entonces, no, explícamelo. Porque si Él sabe ya quién se va a salvar, también sabe quién no se va a salvar. Entonces los puso a nacer sabiendo que se iban a ir al infierno. Entonces no les va a dar ni una oportunidad. Bueno, sí, pero muchos de vosotros os bloquearíais con esas preguntas. No podéis negar la predestinación porque está escrito. Pero hay muchas preguntas que no sabes responder. Por eso hay muchos versículos que la gente cuando es limitada dice, la Biblia se contradice. No. Yo no lo estoy entendiendo. La Biblia no se contradice. La Biblia es perfecta. Yo no. La Biblia es divina, yo humano. La Biblia no tiene límites, yo soy ilimitado. Yo creo en la predestinación, obvio. Y no, yo te podría decir, no, es que Dios les dará una oportunidad, pero no van a creer. Porque si Dios no hace una obra de gracia en su corazón, no creerán. Pero tampoco habría creído yo. Pero te vuelven a decir, vale, pero entonces ¿por qué a ti te dio ese privilegio y a otro no? Entonces no es justo.
Es verdad que prefiero no hablar del tema, pasar por alto esta doctrina y vamos a hablar de otra cosa. Porque el Dios de los arminianos acaba siendo presentado como el caballero, el que va picando al corazoncito y esperando que por favor alguien le diga, vale, te dejo pasar. Pero no es el Dios de la Escritura. Jesús no le dijo a Mateo, oye Leví, si puedes y te parece bien, te puedes levantar y seguirme. No le dijo, levántate y sígueme, Leví. Y estaba trabajando. O sea, imagínate que tú estás trabajando, sirviendo cafés en la cafetería y se aparece un señor en la barra y te dice, Samuel, sal de la barra y vente conmigo. A ver, déjame hablar con el jefe, déjame organizarme, tengo que avisar, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos? No. Y se fue. A Abraham no le dijo, mira Abraham, yo sé que estás bien, que vienes de una larga tradición aquí y tal, pero por favor, si te va bien, o sea, yo había pensado en hacer de ti una gran nación, pero bueno, solo si tú quieres salir de tu casa y de tu tierra y dejar a tu familia y venir conmigo. No le dijo, sal de tu casa, sal de tu tierra, deja a tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y el colega se pone a andar sin saber ni siquiera dónde va. Dios no es un caballero. Dios es soberano. Cuando Dios habla, el hombre obedece. Porque a la voz de Dios no se le puede decir que no. Entonces los arminianos llegan a presentar a Dios como un ser que va dando oportunidades y lo que dicen es, no, Jesús murió por todos, es decir, la salvación está ahí, pero luego va a ser para aquellos que la acepten. Es decir, Dios no condena a nadie, ellos mismos se condenan negando la salvación. Pero por el otro lado, los calvinistas que no saben explicar bien su postura acaban presentando a un Dios tirano. Un Dios que ama a una parte de la población y odia a la otra, que desde que nace ya los quiere mandar a todos al infierno porque solo quiere a un grupo pequeño y selecto. Al final yo creo, te digo una cosa, ni que el que están presentando en un lado es Dios, ni que el que están presentando en otro lado es Dios. Y que Dios es tan complejo que en el fondo todos están luchando por presentarlo según entienden, pero nuestra mente es muy limitada. Yo tengo mi postura, pero yo sé que a veces he predicado de una manera que le escucho luego y digo, wow, pero no lo he dejado claro, tendría que hacerlo otra vez. Y así me pasa en miles y miles de mensajes. Porque Dios no cabe en una frase. Y mira que yo soy de los que ponen frases en Facebook, todos los días una o dos frases, y a veces digo, ay, pero habría que añadir esto. A veces yo he predicado y mi esposa al salir me ha dicho, amor, tendrías que haber matizado esto más para que no hubiera confusión. Y yo digo, ya, pero es que tengo una hora. Si me pongo a matizar esto para que lo entiendan y luego esto para que entiendan, solo para un versículo necesito 4 horas. Y no darían un mensaje completo, iríamos muy despacio. Entonces, intentando arrancar, acabas teniendo que resumir algunas cosas y orar para que el pueblo lo entienda. Pero sí que es cierto que algunas deben ser muy matizadas. Amén. Dios no cabe en nuestra mente. Dios no cabe en nuestras estampitas. Dios no cabe en nuestras cruces. Dios no cabe en nuestros dibujos. Dios no tiene forma. Dios no tiene imagen. Dios no es un ser creado por el hombre y nunca lo podrá ser. Y Él no quiere ser adorado a través de ninguna imagen. No, pastor, es que yo cuando veo eso soy más sensible y siento más su presencia. Tenemos un problema. No, pastor, porque yo cuando veo una paloma yo siento que es el mismo espíritu cuando descendía sobre Jesús que descenderá sobre mí. No, chico, no es una paloma. Porque entonces vete a las Ramblas y ponte de rodillas porque ahí tienes a 100.000 Espíritus Santos. Y si fuera una paloma, yo lo odiaría. Porque tengo un coche negro y cada vez que, según ellos, el Espíritu Santo desciende sobre mi coche, no es precisamente para hablar. No es una paloma, hermano. Que Dios se haya manifestado de una forma, no es que Dios sea una paloma, ni que Dios sea una zarza ardiendo. Simplemente ese es el error de la gente. Que Dios hace una cosa y creer que Dios hace siempre lo mismo. Creer que porque un hombre dio un barazo y abrió el mar rojo es que ahora todos podemos ir al agua y dar barazos y se va a abrir. Que Dios haga una cosa y que lo haga con una persona no significa que lo haga con todos. Miren, cuando el otro día estaba explicando yo personalmente el tema de mayores cosas que las que yo hice haréis, porque una persona me está diciendo, bueno, tú enseñas a tu congregación con muy poco poder, porque los limitas, y Jesús dijo que haríamos señales, milagros, mayores cosas que las que Él hizo. Mira, decir que Jesús lo que está enseñando es que haremos cosas más poderosas que Él, lo que significa es que tú serías capaz de apagar la luz de todo el universo y decir, haya luz, porque ese también era Jesús. Y no creo que lo que Jesús está diciendo es tranquilo, que tú puedes ir a cualquier sitio oscuro y decir, haya luz.
y que se encienda. No es lo que ese versículo está diciendo. ¿Cómo vas a tener más poder que aquel que creó todo de la nada? ¿Cómo va a querer enseñarte Jesús que tienes más poder y que harás cosas más grandes que aquel que de ex nihilo, de la nada, creó todo lo que ven nuestros ojos? Claramente no has entendido ese texto. Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Porque esa es la respuesta que solo se le puede dar a la palabra de Dios, amén. Y lo que me preocupa es que yo veo hoy el amén usado de cualquier cosa. Pastor, a mí me ha pasado, porque eso son malas costumbres que cogemos en la iglesia. Pastor, mañana nos vemos a las 7, amén. ¿Amén qué? Sí, Señor. Lo ponemos como es nuestro vale. Es el de acuerdo de los cristianos. El ok. No, oye pastor, mañana hay culto, amén. No, amén se le dice solo a la palabra de Dios. Si yo este domingo estoy predicando y estoy diciendo, porque hermanos, esto y esto, y queda muy bonito, tú no tienes que decir amén. Porque son mis palabras, ya mis palabras no se les dice amén. Pero si yo leo un versículo, porque Juan 3:16 dice tal, hay que decir amén. La iglesia hoy a la palabra de Dios no dice nada, y a todo lo que dice un predicador que me sienta bien digo gloria a Dios. Estoy exaltando las palabras del hombre. Porque las iglesias que solo leen Biblia no hay amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando el hombre dice, porque vamos a tener victoria, amén. ¿Cómo que amén? ¿Porque te sienta bien? ¿Porque es lo que querías oír? Amén, solo se le dice a la palabra de Dios. Porque mira lo que han hecho, incluso es un castigo, dice, maldito el hombre que haga ídolo de... Es dura la palabra, y aún así el pueblo solo responde que amén. Amén, porque es lo único que tenemos que hacer ante la palabra de Dios, amén. Callar y aceptarla cuando gusta y cuando no gusta. Pero Dios lanza una maldición sobre aquel que se hace imagen, fundición o un ídolo. Porque Dios dice que todas las imágenes son abominación al Señor. Déjame explicarte una cosa antes de seguir, y esta es muy importante. El otro día yo estaba hablando por internet con un hermano en la fe de Perú, y me dijo, pastor, fui a una iglesia católica porque era la boda de no sé quién, y pastor, yo me sentí muy incómodo porque en esas cristaleras que tienen habían imágenes de ángeles. Y yo me sentí súper incómodo, pastor. Es pentecostal, pero ya verás el fin de la historia. Estaba muy incómodo porque ya sabe, pastor, Dios abomina que hagamos imágenes de lo que está en el cielo, y habían ángeles. Yo, sí, ¿alguien los adoró? No, pero no hay que hacer imagen. Digo, vale hermano, veo una foto del culto de su iglesia, y saben que tienen adornando el altar una representación del arca. ¿Y saben lo que tiene el arca dibujadito encima? Unos querubines. ¿No fue Dios quien dijo que encima de ese arca tenían que haber una imagen y eran ángeles, seres angelicales? ¿No eran querubines lo que Dios mandó diseñar? ¿Sí o no? Entonces no juguemos a decir que cualquier imagen ya es pecado, porque el propio Dios habría ordenado a su pueblo pecar al hacer eso. Miren en internet cualquier imagen del arca y van a ver lo que tiene en la parte superior. Dios no tiene problema con que se haga un dibujo. Dios tiene problema con que a través de ese dibujo se le quiera adorar a Él, y Dios tiene problema con que a través de ese dibujo se le quiera rendir culto, y Dios tiene problema con querer representarlo a Él a través de un dibujo. Pero el propio Dios ordenó en ese arca diseñar unos querubines. No quiere nada de fundición, pero quería que se fundiera oro para hacer algo para su gloria. No entender los mandamientos es lo que hace que digas que el propio Dios se contradice. Dios no se contradice. Dios no se contradice. Porque si tú no conoces las escrituras y por eso no puedes decir amén a todo lo que dice un pastor, sino escudriñar y estudiar, es cuando la gente te va a decir, ¿cómo puede ser que Dios diga no matarás y luego le diga a un rey ve y mata mujeres, niños, animales y no dejes nada con vida? ¿Qué pasa? ¿Que Dios tiene mandamientos para todos menos para Él? ¿O que se pueden incumplir cuando Él lo pide? ¿O cómo puede ser que Dios no permita el yugo desigual y mande a un profeta a casarse con una prostituta? ¿Qué pasa? ¿Que cuando Dios quiere se pasa los mandamientos por alto?
No conocer a Dios y no conocer los mandamientos va a hacer que en cualquier momento desmonten tu fe. Y todo cristiano debe estar preparado para presentar defensa de su fe. No hay nada más triste que cuando paran a un cristiano, le hacen una pregunta y dice, espérate que le voy a preguntar a mi pastor. Como si fuéramos un gurú o el oráculo de la verdad. No, hermano, ¿sabes por qué? Porque un día el móvil no estará disponible, el pastor no estará presente y porque no tampoco tenemos que tener todas las respuestas. Debéis estudiar la palabra en vuestras casas. No podéis limitar vuestro conocimiento de Dios a lo que el martes el pastor Juan Manuel enseña y lo que el domingo es predicado en la iglesia. Cada día de vuestra vida debéis dedicar por lo menos 1 hora a estar a solas con su palabra. Y no vale ver un vídeo por YouTube, no vale buscar estudio bíblico en YouTube, no vale buscar a Sugel Michelen, no vale buscar a Miguel Núñez, a Joseph Urban, a Paul Washer, a MacArthur, a nadie. Es tú y la Biblia. No es estudiar la Biblia, ver vídeos de todo el mundo. Eso es pagos, perezosos. Eso es no me apetece leer y darle a la mollera, yo me pongo algo y me distraigo. Me pongo mi pijamita, me como algo mientras lo veo, me tomo un café. Relajado, como quien ve una serie. Yo he cometido ese error de ponerme un vídeo y comer pipas tranquilo porque quería aprender algo. Se me olvida lo que estoy escuchando. Se me olvida lo que estoy viendo. Y a mí me ha llegado a incomodar, y eso no digo que es pecado, hablo de mi sensación personal. A mí me ha llegado a incomodar ver una prédica como quien está viendo cualquier cosa. Por eso no me gusta cuando la gente se pone predicaciones mientras trabaja. No, pastor, está en el trabajo y he escuchado un mensaje. Sí, pero ¿qué ha dicho todo el mensaje? Bueno, ya sabes, estoy trabajando y no. O sea, estás ignorando un sermón. Yo prefiero, ¿sabes qué? Te pongas música clásica y cuando te das un rato en casa, pares tu vida y veas eso. No tratemos a Dios y la palabra como cualquier cosa. No tratemos la Biblia como cualquier libro. Hermanos, necesitan darle tiempo a solas a Dios. Dios hace mucha falta en nuestra casa. Hay mucho analfabeto bíblico incluso en Caminando por Fe. Que si yo fuera un falso pastor, estarían todos viviendo herejías y creyendo que están en un sitio bíblico. Lo único que hace que usted esté tranquilo en Caminando por Fe y que le puede dar la garantía de que su pastor no es un falso pastor, es que usted escudriñe la escritura para saber lo que soy. Pero si no, mucho hablar de Maldonado, de Cash Luna, de Dante Gebel, pero tú puedes estar diciendo amén a Juan Manuel, que es lo mismo, pero que parece más serio y más camufladito. Estudia la palabra para que ni yo te engañe un día. Ni yo te puedo engañar un día. Para que puedas seguir congregando aquí seguro de lo que estás escuchando. No porque suena bíblico, sino porque está en la Escritura. Amén. Vamos a leer 3 textos de Isaías, porque el profeta mesiánico también estaba hablando de Dios como alguien que no podía ser hecho ninguna imagen de él. Isaías 40:18 dice, ¿a quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza le compararéis? Isaías 41:29, aquí todos ellos son falsos, sus obras inútiles, viento y vacuidad, sus imágenes fundidas. Es decir, para Dios todo Dios de imagen es falso, no es real. Ni la imagen de María, ni la imagen del propio Cristo, ni la imagen de Buda, ni la imagen de Baal, todos son falsos. No sirven de nada, no valen para nada. Isaías 46:5, ¿a quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? ¿Ves lo que está diciendo Dios en este versículo? Está diciendo, cuando me dais forma, me estáis semejando, me estáis llevando al mismo nivel que los otros dioses. Así que no me deis forma porque no me podéis comparar con ningún Dios. Porque no hay otro. Porque solo yo soy Dios. Amén. Vamos a hablar, y para concluir, unos últimos 15 minutos sobre una cosa importante que acontece en la Biblia que puede generar confusión, que son las teofonías. La palabra teofonía viene del griego teos, que habla de Dios, y luego fonías, de otra palabra que se deriva de aparición. Lo que las teofonías se refieren es a todas las veces que Dios se ha aparecido en la Escritura de diferentes maneras, porque la realidad es que Dios se ha aparecido en forma humana, Dios se ha aparecido en forma angelical, y Dios se ha aparecido en otras manifestaciones, como es el caso del bautismo de Jesús en forma de paloma. Así mostró el Espíritu Santo.
y se ha aparecido en el propio Cristo, que es la imagen de Dios. Dios se ha mostrado, pero aún así no significa que podamos usar esas apariciones o esas revelaciones de Dios visibles en algún caso para darle forma a nuestro Dios. Vamos a ver algunos casos. Éxodo 3, 1 y 2. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios se presenta a Moisés a través de una zarza de fuego, pero si te das cuenta, Moisés nunca más representa a Dios en una zarza. Porque sabía Moisés que Dios no era eso, Dios no era esa imagen, Dios no era esa figura, simplemente que Dios había usado algo para comunicarse con él. Otro caso, Mateo 3:16, todos conocemos este pasaje. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Por eso digo que si los evangélicos llegamos al extremo de decir no se puede hacer ningún dibujo, tenemos que arrancar a todas las palomitas que todas las iglesias normalmente carismáticas representando al Espíritu Santo tienen en sus iglesias y en sus logos. Tú pones Espíritu Santo en Google y tristemente le das a la pestañita de imágenes y van a aparecer 100,000 palomas de todos los colores y unas llamitas de fuego. Para Google el Espíritu Santo es fuego y una paloma. Y lo peor es que es el logo que muchas iglesias le han querido dar, representando al Espíritu Santo en un animal. Lo sé porque el logo de nuestra congregación, donde Eclesia y yo congregamos, la Iglesia Jesucristo Sana y Salva, es una paloma y un fondo rojo. ¿Por qué? Porque para ellos es en la memoria de cómo el Espíritu Santo descendió y al final en la mente de muchos cristianos relacionamos Espíritu Santo con paloma. Y no lo es. Y Él no quiere ser recordado como una paloma. Y es pecado creer que el Espíritu Santo es una paloma. Y es pecado creer que el Espíritu Santo puede ser representado por una paloma. Yo no me peleo si lo quieren usar como algo simbólico. Pero yo no estoy de acuerdo con decir que lo que representa al Espíritu Santo es una paloma y me aventuraría a decir que eso es pecado y que muchas iglesias evangélicas lo han cometido. Porque han hecho forma del propio Dios. Le han dado a Dios, el Dios Espíritu Santo, forma de un animal que vuela. Y no de cualquier animal, sino de un animal que encima hoy en día es despreciado, odiado, asqueroso y al que se le llama rata voladora. Es decir, encima le hemos dado la forma de un animal despreciable. Que el Espíritu Santo se manifestara en una ocasión a través de una paloma no significa que sea una paloma. De la misma manera que Dios se manifestara a través de una zarza, no significa que sea una zarza. Y de la misma manera que Dios se representa a veces a través de un ángel, como en aquella lucha que tuvo con quién. ¿Qué personaje luchó que dice, has luchado con Dios y has vencido? Hay un personaje que teóricamente luchó con el propio Dios. Y no por eso le dieron forma, porque son teofonías. Es Dios queriendo manifestarse de una forma más visible al ser humano, pero no por eso quiere que se le dé esa forma a Él. Por eso también tenemos que ver que Dios no se ha manifestado nunca de la misma manera, sino de formas distintas. Como diciendo, yo no entro en una imagen, yo me puedo manifestar como quiera. Si te das cuenta, otro ser poderoso en la historia no se ha manifestado solo a través de una cosa. Satanás no es una serpiente y no hay que decir, no dibujes serpientes, hijos, que es el diablo. ¿Qué pasa? Y si alguien ahora quiere tener una mascota de serpiente, vamos a decir, no hermano, yo no me compraría una serpiente porque representa al diablo, no la voy a adorar. A ver, yo no creo que tener una serpiente sea conveniente, más que nada porque no le veo sentido, ni da cariño, ni sonríe. Le puedes tirar una pelota y no te la va a devolver. Posiblemente lo único que va a hacer es caminar alrededor de la jaula esperando que tu bebé se quede descuidado y de un día merendar, pero no le veo mucho sentido. No, pastor, yo tengo una pitón. Bueno, va bien, tengo una boa constrictor. Bueno, la propia palabra ya dice, no constrictor, no te va a abrazar.
no busca abrazarte, busca constrictor, ¿sabes? Busca que suenen tus huesos y se rompan. Pero si tú quieres eso, prefiero una boa que un gato, la verdad. Yo es que no soporto los gatos. Creo que en la Biblia no aparece mucho porque Dios tampoco los quiere. Pero Él los creó y hay que amarlos. Pero hermano, Dios no se ha manifestado en una forma de la misma manera que vemos una serpiente, decimos, eso es satánico. No, es una serpiente. Mira la gente hoy. Hoy la gente ve un búho. Los Illuminati. No, el búho estaba antes que ellos. Yo le dije eso una vez a una persona que se puso muy cabezona. No, pastor, mira, tiene un búho aquí. Yo he sido así, yo he sido religioso. Pastor, tiene un búho dibujado, dígale al hermano que tire la camiseta. ¿Por qué? Porque tiene un búho. Sí, pastor, porque el búho representa a los Illuminati. ¿Qué culpa tiene la pobre lechuza de que los Illuminati quisieran coger la lechuza como logo? ¿Qué culpa tiene la lechuza? Por lo bonito que es, un buen buito por la noche así girando la cabeza. La serpiente no eligió, no, Satanás, poséeme a mí y úsame para tentar a Eva. No quiso. Lo hizo porque le dio la gana. Más adelante aparece como un dragón y todo lo que representa un dragón, pastor, no, tiene que decirle al niño que ese dibujo no lo vea porque sale un dragón y el dragón es el diablo, ¿vale? El diablo es el dragón, el diablo es la serpiente y cuando te das cuenta estás buscando al diablo en dibujos y se te ha olvidado ver el pecado que está en ti. Quieres quitar el dibujo de tu casa, pero no ves que el problema está en tu corazón. No creo que el mayor problema en nuestras casas sea el dibujo de un dragón. No creo que hemos perdido el foco. Creo que hemos perdido el foco. No me gusta que los niños jueguen a esos juegos de Pokémon y estas cosas que tienen monstruos. No porque sean representaciones satánicas, sino por todo lo que conlleva. Porque tampoco creo que los niños los adoren y se postren ante ellos. No, yo entraría en un tema más personal que bíblico. Pero no voy a otorgarle a un dibujo el significado de ser Satanás. ¿Tú has visto lo que representa la medicina? ¿Cuál es el logo de la medicina? Porque para muchas culturas la serpiente representa la sabiduría. Hay un texto bíblico que dice, sed como la serpiente y como la paloma. ¿Qué dice? ¿Astuto como quién? ¿Y qué como la paloma? Cauto, ¿no? Sed astutos como la serpiente. O sea, la palabra me llama a ser astuto como la serpiente y ahora nadie quiere una serpiente. No, que Satanás cogiera la serpiente para hacer una cosa no significa que la serpiente no sea algún animal del que se puede aprender algo como la astucia. Nos volvemos religiosos. Entramos en una religión extraña en que todo dibujo es el diablo, toda cosa es el diablo. No te compres un Dodge, hermano, porque el Dodge es un cabrito y el cabrito es Satanás. Ya, pero me gusta el coche, está de oferta y tiene buen motor. Ya, pero es el cabrito. No, hermano. Hay gente que tiene un Peugeot y aunque sea un león, que es el león de la tribu de Judá, el coche luego le sale mal. No hagamos estas cosas. No metamos a las figuras divinas y celestiales en imágenes. Eso es lo que hace la religión. Dios no cabe, ni Satanás cabe tampoco en figuras. Amén. Miren otra teofonía que ha habido, la mayor teofonía que ha habido en la historia. Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿De la gloria y la naturaleza de quién? Está diciendo Hebreos que Él es la imagen pura y real de Dios. Y no por eso quiere que le demos forma de hombre y adoremos delante de Él y nos postremos ante Él.